Susana, nos vas a presentar una entrevista interesantísima. Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a los oyentes? Hola Marcelo, hola Juan, nuestro operador de los martes. Sí, Citoria, y vamos a hablar con María Florencia Terranova. Es una psicóloga, psicoanalista, magíster en familia y pareja, docente de la Universidad Nacional de San Luis. El tema que nos convocó a invitarla nos interesó mucho. En mi caso, yo escuché la tesis que hizo ella hace poquito, hará un mes y medio. Eligió el tema de las infancias, de la familia y el certificado único de discapacidad, y le dio un enfoque tan interesante que nos pareció importantísimo traerlo para que se reflexione, para que empiece como a circular. Florencia, ¿vos estás ahí en línea? Sí, buenas tardes, Susana, Marcelo, Juan, la audiencia. ¿Qué tal, María? Un placer. Muchas gracias por invitarme y, por interesarse. Sí, perfecto. Más que las gracias, yo te diría que es un compromiso y en un programa de salud aún más. A mí me encantó tu recorrido. Fuiste muy clara, muy profunda, muy intensa y eso no se puede hacer en 15 minutos ahora, pero de todas formas queremos, en principio, como me sugeriste vos, explicar qué es el certificado y de alguna manera cómo se obtendría. Bien, yo les cuento un poquito, en el tiempo que tenemos. Me interesa la temática de infancias, familia y certificado único de discapacidad. El CUD, así se dice la sigla del certificado, es un documento que emite el Estado argentino para acreditar la condición de discapacidad de una persona, porque con ese certificado la persona con discapacidad puede acceder a las prestaciones y los beneficios a través de lo que, recibirá los apoyos que necesita para acceder a salud, educación. Por lo menos desde la filosofía del CUD esa es la intención. Hay un antropólogo, Axel Levin, que dice que el Estado tiene que discriminar para incluir, es decir, las personas con discapacidad tienen que ser reconocidas como tales para poder acceder a ese subsistema de discapacidad en el que van a recibir, las terapias que necesiten, en la cantidad que a veces una obra social te reconoce una sesión de psicología. Si necesita más esa persona, se autorizarán más sesiones. Por supuesto, hablamos como que no siempre todo esto se cumple así, pero la intención del certificado es esto. En mi caso como psicóloga y en el caso de los psicólogos, nuestra tarea es intervenir cuando hay una discapacidad intelectual o mental, es decir, cuando hay una disminución cognitiva, cuando hay una psicosis, cuando hay autismo. En esas oportunidades intervenimos con un psicodiagnóstico que acompaña otros estudios, ¿no? Como el del psiquiatra o el del neurólogo, o neuriólogo si es que corresponde, distintos profesionales. Okay. Y no, lo que quería preguntar, ¿sabes qué? Siempre pregunto algo muy básico al principio. Decime, ¿cuándo una persona se la considera discapacitada? Depende, porque las personas con discapacidad, vos podés tener una cardiopatía y eso está todo nomenclado. Yo no podría responder por todas las discapacidades, ¿no? Sí. El nombre técnico que se dice es personas con discapacidad porque ellos eligen llamarse así en una convención internacional de personas con discapacidad. Digo esto porque muchas veces la gente duda si usar este término o no. Sí. Entonces, personas con discapacidad sería el nombre correcto. Ahora, vos
si no puedes tener una cardiopatía y tiene que tener una X cantidad de estudios que te den ciertos resultados y que comprueben cierta incapacidad, y entonces pasás a tener una discapacidad, pero que tiene que ver con algo cardíaco y con la calidad de vida y las posibilidades de desempeño que tengas. Después, si hablamos de lo intelectual, o sea, es muy amplio el tema, claro, ¿no? Es algo, pero discúlpame, es algo que tiene que ser permanente, es decir, que no puede volver a, entre comillas, la normalidad. Justamente la idea es que siempre se pueda revisar, ¿no? Sabemos que hay veces que bueno, vos tenés cierta, no sé, tenés una parálisis que ya sabés que eso no se recupera, bueno, sabés que eso no va a cambiar, pero la idea es que siempre se pueda. El tema de la renovación del CUT lo eliminaron, o sea, entiendo que no hace falta renovarlo, pero siempre el espíritu es que sea algo que uno pueda como y más cuando hablamos de infancia, es como ir revisando, ¿no? Claro, correcto. Como tratar de ver lo transitorio, pero bueno, esto es muy difícil, muy relativo. Si, por ejemplo, lo que yo justamente invito, y quizás que viene en la línea con tu pregunta, es poder ver al CUT como una certificación que tal vez es necesaria por cómo está organizado nuestro sistema de salud y de prestaciones de discapacidad, porque hay que reconocer quiénes son las personas que lo necesitan, pero no dejar atrapada a la persona en eso, y especialmente cuando hablamos de infancias y pensar que de repente un chiquito, supongamos, tiene un síndrome, algo frecuente, síndrome de Down, pero que ese chico tenga un síndrome de Down y que tenga el certificado de discapacidad no quita que eso lo define, ¿no? Ni que le quita lo singular, y en el trabajo que yo hago es también poder mirar los vínculos en los que él está, en los que ese chico vive y convive, es decir, como psicólogos poder investigar o trabajar sobre cuando vienen a hacer el certificado de discapacidad, no solo hacer una evaluación que, por ejemplo, evalúe la discapacidad intelectual, como qué coeficiente tiene, sino también entender que cada persona es singular, que eso no explica todo lo que vive y le pasa, y poder tener en ese momento la oportunidad de, por ejemplo, reunirse con la familia de ese niño o niña, y en mi caso hacer una sesión familiar, poder ver un poco cómo están los vínculos, las relaciones, claro, entendiendo que eso también determina las condiciones de vida de ese niño y de esa familia. Sí, obvio. Y también no solamente en el presente, cuando esa persona, digamos, se va como a adquirir el CUT, sino también, como vos decías antes, la posibilidad, más en una infancia, de que con el tiempo vaya cambiando, porque un buen contexto y un buen entorno de afectos, de vínculos, sí, en lo económico también, sí, hay muchos factores que vos sabrás más que yo, seguramente, van como generando un campo mejor para que esa persona se recupere y logre otras metas, o peor incluso, ¿no? No, seguro, no quedar atrapados en los certificados. Exacto. Es decir, poder certificar si es que están dadas las condiciones, y ahí también se abre otro tema, ahora enseguida lo menciono, pero poder certificar, pero no quedarnos atrapados, que ese certificado no define a ese niño o niña, sino poder pensar también qué otras condiciones, posibilidades, poderlo ver como un recurso administrativo, necesario, pero sería no quedar atrapados en el diagnóstico, ¿no?, de la discapacidad, sí, o del síndrome o del trastorno, poder ver a la persona que está ahí, a ese niño o niña, inmerso en una familia, en sus condiciones naturculturales, decimos, ¿no?, políticas, económicas. Pensemos estas infancias de Venezuela que ustedes estaban nombrando recién. Sí. Estos
cantidad de personas que han perdido, los que se salvaron, en qué condiciones, y las familias que han perdido, cómo se van a desarrollar, cómo van a crecer, el dolor, ¿no? Entonces, como condiciones donde bueno, la biología no es la única que juega y define, ¿no? Y como psicóloga, algo de lo que me parece importante es cuando las familias llegan a hacer este tipo de consultas, abrir preguntas, abrir el juego, poder ver más allá de del síndrome, de lo deficiente, de lo que no está, poder ver también otras condiciones, posibilidades, acompañando a las familias en ese momento de certificación que vienen a una consulta donde es un momento doloroso, porque... Sí, calculo con mucha como angustia. Ahora, ¿por claro. qué pensás o por qué te parece que no circula mucho estas líneas que tiene como tu propuesta, ¿no? Por una cuestión de tiempo de los psicoanalistas, una cuestión de tiempo del Estado. A ver, yo creo que sí circulan mucho, circulan también, porque por ejemplo, yo también digo, a ver, ¿qué otra cosa suele pasar? A veces se establecen diagnósticos que son muy controversiales, ¿no? Es cierto que muchos chicos que sí, que tienen cosas, que les pasan cosas, pero otras veces, por ejemplo, el trastorno posicionista desafiante o el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tienen sus controversias también, porque que a veces cuando van a las consultas, sí, el chico es inquieto, pero la lectura de la inquietud que se haga depende desde qué marco teórico, desde qué corriente. Claro. Haces la lectura sobre la inquietud del chico, ves un trastorno orgánico que hay que medicarlo, o empezás a indagar, bueno, a ver cómo está la familia, en qué condiciones, cómo, qué sé yo, a veces hay muchas situaciones de violencia en la casa, entonces el chico cuando está en la escuela está rompiendo todo. También el momento de certificación del CUD, aunque a veces haya habido quizás un médico, un neurólogo, alguien que dijo, este chico es inquieto, hay que medicar, poder estar en desacuerdo o poder interrogar otras cosas, asesorar a las familias. También las familias poder interrogar a veces, que a veces los padres te lo dicen, yo no estoy tan de acuerdo en esto que dijo el neurólogo, porque a veces la gran mayoría de las veces los diagnósticos se hacen en base, cuando hablamos de, por ejemplo, el déficit de atención, en base a el DSM-4, que es un manual de trastornos psiquiátricos que se hace a través de conductas observables, que, bueno, el chico es inquieto, si no permanece sentado, si no presta atención, y eso es algo observable, pero la causa de eso, ahí podemos estar horas discutiendo, depende de la escuela, desde donde te plantees. Y esto, por ejemplo, el Grupo Fórum Infancias lo denuncia desde hace décadas, ¿no? Uh-huh. Creo que muchas veces el momento del CUD es el momento donde a veces se consagran la patologización cuando algún chico que está porque es inquieto, pero cuando uno empieza a preguntar otras cosas ve que todo no está más allá de ese chiquito que está inquieto, ¿no? La lectura de esa inquietud, ahí podemos tener como discrepancias, ¿no? Y de hecho las hay. Claro. Y vos pensás, creo que se hace así, pero quiero que me lo confirmes vos, que es un trabajo como de equipo esto, para Totalmente. Ir a un cambio, a una acción que vaya girando un poco para esta propuesta tuya, ¿no? Que así como la viste vos, seguramente otros colegas tuyos lo han visto, ¿no? Sí, totalmente. Trabajar con un equipo que esté como atento, porque dentro de los equipos calculo que debe haber una trabajadora social que se ocupa de la familia, de esa mirada, varios son los profesionales. Absolutamente, el trabajo interdisciplinar es fundamental, poder contener, poder acompañar. Muchas veces cuando a mí, por ejemplo, me ha ocurrido de que venga algún niño de estos, decimos, bueno, muy inquieto, y yo le hago después que
trabajo con el chico sesiones, converso con los padres, en este caso, bueno, tenían padres. Y cuando uno empieza a ver que la verdad no iría por el lado del neurólogo, sino que los invito a hacer un tiempo de sesiones con el niño, porque a ver, son chicos que te dicen, no puede estar quieto ni un segundo. Sí. Y está bien, el consultorio es distinto, hay un 1 a 1 que es distinto, ¿no?, que en la escuela, pero después vos lo ves en el consultorio 50 minutos sentado, atento, pensando, participando. Entonces vos decís, bueno, acá no, ¿habrá algo neurológico o a qué otras cuestiones se juegan? Nadie para decir yo soy el dueño de la verdad, pero sino para hacer, a ver, antes de pensar en una medicación, ¿por qué no un momento de psicoterapia con el niño, de sesiones con la familia? María Florencia, yo te iba a preguntar, sí. A ver, operativamente, ¿quién da el certificado, el CUT? ¿Quién lo entrega? ¿Qué organismo lo entrega? ¿Y en base a qué? Digamos, a tu informe, al informe del neurólogo, ¿cómo es la operativa? Es un conjunto, hay unos, depende, por eso digo, en las que intervienen los psicólogos es discapacidad intelectual y mental. Sí. Es un trámite nacional, es federal desde el 2001, porque este certificado es del 81, pero se unificó a nivel nacional desde el 2001. Sí. Acá en San Luis se hace una oficina de gobierno nacional. La verdad, yo no he ido personalmente. Sí. Las familias vienen con un formulario en el que van acompañando distintos informes. No hay un solo informe. Y una vez que los completan, tienen una junta con profesionales ahí en esa oficina y bien. les dan o no les dan el certificado, ¿no? Sí. Cuando yo he discrepado, hago un informe, invito, por ejemplo, leo un informe a la escuela, les digo que probemos con una terapia, con entrevistas con los padres. Perfecto. Porque veo que hay un ambiente muy violento, muy caldeado, por ejemplo, y a veces las familias eligen buscar otro profesional. Está bien, pero ¿sabes a lo que voy con todo esto? Sí. Porque me hago la idea, ¿no? Espero que esté equivocado. Es como que a vos te dan el certificado de capacidad, como que te ponen un sello en la frente, sos discapacitado. Y eso me parece tremendo, ¿no? Entonces yo lo que te quería preguntar si hay una reevaluación periódica de esa persona para que ese sello no le quede. A ver, si vos me decís un síndrome de Down, sabemos que esto es algo que no va a cambiar. Es una condición, ya lo sabemos, va a ser así, pero otras situaciones se van reevaluando, situaciones que a lo mejor podrían volver a... Sí. La idea es que sí. El tema también es que ocurre que a ver, las familias siempre esperan que los chicos reciban las terapias que necesitan para estar mejor. Sí. Y vos tenés que tener ese certificado para poder hacer las terapias que te van a llevar a estar mejor. Entonces es también como un círculo. Y vos no tenés el certificado, no accedes a las terapias en la cantidad que los chicos necesitan o en el caso de los apoyos. Pero así haya un síndrome biológico, una trisomía como el síndrome de Down, tampoco quedemos atrapados, porque no es todo la biología, no es todo ese síndrome de Down. Es un niño en sus condiciones, en sus relaciones, un niño singular, siempre distinto a otro niño con el mismo síndrome, ¿no? Cuando hay biología hasta quizás es más difícil mostrar que eso no es un sello en la frente. Y eso es tal vez lo que yo rescato, y creo que mucha gente también, es ver en esos momentos de certificación, no quedarnos atrapados con el certificado. Es un documento, es un recurso, es un instrumento, pero que no defina a nadie, que no nos deje encerrados no hay dos niños iguales, no hay dos familias iguales. Y como profesionales poder abrir preguntas, ¿no? Y saber acompañar también. Ahora, las familias... te pregunto, cuando le dan el certificado, ¿no?, al chico, en algún momento uno dice, ya dejó de ser discapacitado y le sacan ese certificado, puede ocurrir. Puede pasar. Puede pasar. Sí. No sé cuántas veces pasa, eso no tengo una estadística. No, pero puede pasar. Podría pasar. Creo que
en un alto porcentaje no pasa, pero puede pasar. Claro. Bueno, porque hay cosas que en los síndromes biológicos, digamos, que no hay vuelta atrás, digamos, ¿no? Un chico con Down va a ser Down toda la vida. Es decir, claro. Digamos que uno tiene el CUT para tener ciertos beneficios, ¿no? Exacto. Pero ese chico, sí, va a tener un síndrome de Down toda la vida, pero no va a ser solo ese síndrome de Down, ¿no? Claro. Es como el que tiene una cardiopatía, no es solo esa cardiopatía, es un ser humano en sus relaciones, en sus posibilidades, claro. Singular, distinto. Sí. No, está muy gráfico eso, Marcelo, que decías del sello en la frente, no, justamente, no lo pensemos como un sello en la frente. Abramos preguntas, miremos otras cosas, como digo, bueno, miremos los vínculos, claro. Poder mirar cómo son las relaciones en la familia, pero no para culpabilizar, sino para ayudar. A veces, miren, por ejemplo, cuando hay un chiquito con discapacidad, la familia está tan preocupada y tan abocada que los hermanos quedan desdibujados. Entonces, me ha pasado de advertir ciertas cuestiones en los hermanos que uno, si no se las señala a la familia, es como que están capturados por el problema de salud del hermanito o lo que está presentando. Entonces, es una oportunidad siempre para ver más allá, ¿no? Tratar de pensar el certificado de discapacidad desde el lugar del profesional como una oportunidad de encuentro y de tratar de hacer algo psicoprofiláctico, ¿no? Perfecto. Más allá de que se pueda dar o no. Se entiende perfecto. Bueno, es un gusto seguir conversando, pero bueno, como que no se puede. Está bien, hay que continuar, pero realmente fuiste muy clara, ágil en recorrer algo que dura para mucho tiempo como para conversar y para pensar posibles cambios, ¿no es cierto? Porque más allá de que se advierta, la idea es hacer cambios. Así que bueno, creo que cierro con una frase tuya. Se trata de encontrarnos en la singularidad de cada uno, ¿no? Y totalmente. Creo que está eso perfecto, es un ejercicio que hay que hacerlo. Te agradecemos mucho desde este programa. Muchísimas gracias a ustedes. Te mando un beso grande. Muy bien. Y Marcelo también, ¿no? Por supuesto que yo te decía muchas gracias. Y la verdad que nos sacaste de algunas dudas que teníamos con este tema. Y está muy bien, porque poner a un discapacitado como diciendo, sos un discapacitado y vas a hacer toda la vida, y lo único que sos es... no, está mal. Está muy bien tu planteo. Yo coincido con tu planteo, Florencia. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Igualmente, hasta luego. Muy bien esta entrevista. Muy especial, ¿eh?